La abominación espantosa que se establece entre las fiestas inaugurales de primavera y las fiestas apocalípticas. Este es el tema que vamos a considerar hoy. Con su primera venida, el Mesías prometido cumplió con lo representado en las antiguas fiestas inaugurales de primavera y aseguró nuestra salvación. Su muerte vicaria pagó nuestra deuda y en su resurrección tenemos garantizada nuestra vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios, no fue retenido en la tumba. Está vivo. ¿Dónde? En el templo del cielo. ¿Qué hace allí? Es nuestro sumo sacerdote. Intercede por nosotros ante el Padre del universo. Pero, ¿cómo podemos recurrir a Él siendo que está en el cielo? Mediante la oración, teniendo fe en Él. Si hay alguien que nunca oró a Dios, debe saber que es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. La batalla no terminó. Estamos en medio de un conflicto cósmico que pronto llegará a su fin. Gracias a Dios tenemos en Cristo la victoria asegurada. En toda lucha, en toda confrontación con las fuerzas del mal, Él es nuestro socorro. En su templo celestial obtenemos un refugio espiritual seguro. Nos es suficiente saber que Él escucha desde allí nuestro clamor y sabe cómo protegernos. Dijo el apóstol Pablo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16. ¡Qué maravilloso mensaje! ¿Cómo quisiéramos quedarnos con esas palabras de fe y confianza en Dios? Pero la historia no termina allí. Y aunque no quisiéramos hablar de la historia que sigue, el cielo quiere que la contemos porque quiere que reconozcamos la realidad de la vida tal como se da en este mundo, de tal manera que podamos aprender a hacer frente a las crisis que se dan en él. Esa historia de luchas y de guerra se cuenta especialmente en el Apocalipsis, para que quienes confiasen en la mediación celestial no concluyesen que todo se perdió en la guerra. Nadie que confiase en Cristo y en su palabra debía quedar en la penumbra, confundido, sin saber cómo se cumplirán los designios de Dios para con la iglesia y con el mundo. ¿En qué consiste esa historia? En una estafa espiritual horrenda que vendría después en el cristianismo y que el profeta Daniel definió como abominación espantosa. Millones a lo largo de los siglos serían engañados. El príncipe del mal lograría introducirse en medio de la iglesia cristiana para requerir su adoración. Mediante un representante suyo, el diablo haría que la mayoría de los cristianos dejase de recurrir a la mediación celestial de Cristo y buscase una mediación impostora en la tierra. Daniel se refirió a esa impostura como el quitamiento del continuo ministerio de intercesión celestial por parte de un anticristo que impondría una abominación idolátrica en su lugar. El santuario del cielo sería así echado por tierra, esto es, menospreciado y profanado. El pueblo fiel de Dios sería perseguido y pisoteado.
Esto iba a ocurrir hasta que llegase el día de la vindicación celestial que referimos en el mensaje anterior y que se encuentra en la visión del capítulo 8 de Daniel. ¿De dónde provendría ese cuadro horrendo que describe el profeta Daniel en sus visiones y el apóstol Juan en el Apocalipsis? De Roma. En efecto, el último imperio terrenal, según las profecías, se levantaría en lo que hoy conocemos como Europa. Allí se vivieron las escenas más dramáticas de la historia que por siglos procuró destruir la fe de los mártires. Hay que vivir en Europa e interesarse en la historia para captar la magnitud de la prueba por la que debió pasar el verdadero pueblo de Dios. El espíritu de esa guerra espiritual que se materializó en las torturas medievales, sus quemas de hoguera y guerras de religiones, se rescata en el siguiente canto que está en el himnario adventista francés y que se titula «Hasta la muerte te seremos fieles». No se asusten, voy a cantar la primera estrofa primeramente en francés, a ver si adivinan lo que dice. Jusqu'à la mort nous te serons fidèles, jusqu'à la mort tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. ¿Pudieron entender algo? No se preocupen si la respuesta es negativa. Para los que no saben francés, cantaré esa estrofa en castellano con una traducción que busqué adaptar a la melodía francesa. Hasta la muerte te seremos fieles, hasta la muerte serás nuestro rey. Tu estandarte todos llevaremos y moriremos luchando con fe. Hasta la muerte es el grito de guerra que proclamamos por tu redención. Hasta la muerte tu cruz levantaremos, oh Cristo nuestro y Rey celestial. Este canto cobra sentido especialmente a la luz de las persecuciones religiosas del medioevo. ¿Qué de historias que se reviven cuando se visitan los lugares en donde por tantos siglos dieron su vida por Cristo millones que prefirieron morir antes que negar al Hijo de Dios, quien murió por ellos? Muchas de esas historias las cuento mientras filmo los lugares en donde se dieron esas luchas en una serie sobre los amigos de Dios mal llamados cátaros. Dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Veamos la tribulación causada por la abominación espantosa. En el Apocalipsis, Jesús le reveló al apóstol Juan más de una tribulación por la que iba a pasar su pueblo antes que llegase la redención final. La primera se dio en los días de los apóstoles bajo el imperio romano pagano. En el capítulo 1 del Apocalipsis, Juan se declaró hermano y copartícipe de los que sufrían bajo esa tribulación, porque él también sufrió bajo el yugo imperial romano. Luego vendría la gran tribulación a la que se refirieron Jesús en los evangelios y también Juan en el Apocalipsis. Se la llama gran tribulación, no solo porque fue reconocidamente mucho peor que la primera, sino también por su larga duración de 1260 años. A esa persecución Daniel la llamó la abominación de horror. Bueno, podríamos decir, todo eso ya es cosa del pasado.
pero falta un tercer y último período de tribulación y está cercano. Podemos consolarnos con la idea de que esta vez la tribulación será corta, no durará cientos de años ni milenios, porque el Señor se interpondrá para siempre al venir a buscar a su pueblo, que le habrá sido fiel aún hasta la muerte. Además, si hoy vivimos una vida de comunión con Dios, el Espíritu Santo nos capacitará para el martirio si el día llega en que nos llame a dar ese testimonio. De manera que no debemos vivir anticipadamente ese conflicto final, sino vivir confiados en su dirección. En este estudio pondremos el énfasis en la tribulación medieval, porque es la única tribulación que contiene fechas definidas de tiempo. Debemos entender qué papel juegan esas fechas y lo que ocurrió en el calendario divino del Evangelio que estamos estudiando en esta serie. Además, esa fue la tribulación más cruenta que jamás se haya registrado. En una universidad calcularon en 40 millones o más las muertes que causaron las persecuciones religiosas del papado medieval en Europa. Y a pesar de eso, la fe en Dios y en su palabra no se extinguió. Lo que el universo pudo ver es que cuanto más cruenta es la persecución de los discípulos de Cristo, más se despierta el verdadero espíritu cristiano que, si es necesario, está dispuesto a mantenerse fiel hasta la muerte, como dice el canto que cantamos recién. Veamos el punto de partida del cristianismo. La primera abominación que produciría la primera tribulación romana sobre el cristianismo se daría en la primavera simbólica del calendario del Evangelio que hemos estado estudiando en los temas anteriores de esta serie. En otras palabras, esa persecución comenzaría bien al principio del surgimiento del cristianismo. ¿En qué momento? Se ha puesto como punto de partida del cristianismo el año estimativo en que habría nacido Jesús, que aunque no fue exacto, dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Pero la profecía de Daniel hace partir la dispensación cristiana en la culminación de las 70 semanas de años, como lo vimos en el mensaje anterior, más definidamente en la última semana profética que se iniciaría con la confirmación del pacto. ¿Qué pacto? El que Dios hizo con su pueblo Israel y cuya confirmación definitiva trajo consigo el Mesías prometido. Leamos 9:24. El ángel Gabriel le dice a Daniel: se han cortado 70 semanas para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Los sacerdotes fueron ungidos en la inauguración del antiguo tabernáculo de Moisés, antes y después del sacrificio. Lo vemos en el capítulo 8 del libro de Levítico. Así también Jesús fue ungido por el Espíritu Santo cuando se bautizó en el río Jordán, y otra vez luego de su muerte expiatoria, cuando se sentó a la diestra de Dios para ser nuestro Rey y sumo sacerdote. Veamos el primer ungimiento. Nos cuentan los evangelios que eso tuvo lugar cuando una paloma del cielo reposó sobre él. Así lo entendieron también los apóstoles, como veremos en los siguientes versículos. Por eso pudo decir Andrés al escuchar su anuncio por parte de Juan el Bautista: hemos hallado al Mesías, significa ungido. Juan 1:41. Y Jesús pudo decir luego: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Lucas 4:18. ¿Para qué ungió el Espíritu Santo a Jesús? Para dar inicio al ministerio que debía llevar a cabo el Mesías en favor de su pueblo. Esto lo entendieron también los apóstoles, como lo declaró el apóstol Pedro más tarde al relatar lo sucedido.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:37. Luego Jesús fue vuelto a ungir al sentarse a la diestra de Dios en el templo celestial, lo que implicó el ungimiento inaugural de ese templo. Nos dice el primer capítulo de la Epístola a los Hebreos, después de referir su entronización inaugural: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1:9. En la profecía de las 70 semanas nos dice también Daniel en el versículo 25 que el Mesías debía morir por su pueblo en un contexto comparable o equiparable al de los sacrificios inaugurales del templo antiguo. El propósito de su muerte vicaria iba a ser, según leímos en el versículo 24, poner fin a la rebelión. El apóstol Pedro y Juan el Bautista lo confirmaron cuando dijeron que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. 1 Juan 1:29. Siguió escribiendo Daniel que el Mesías vendría para expiar la iniquidad, algo sobre lo cual había profetizado también Isaías cuando dijo que el siervo del Señor pondría su vida en expiación, literalmente, por la culpa. Isaías 53:10. Y cuando llegó el tiempo, el apóstol Juan lo expresó diciendo que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. El Mesías debía también traer la justicia eterna, lo que poco antes que Daniel había anunciado también el profeta Jeremías cuando dijo: este es su nombre por el cual será llamado Yahvé, o el Eterno, justicia nuestra. Jeremías 23:6 y 33:15. Llegó el tiempo y el apóstol Pablo reconoció su cumplimiento al decir que Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Todo esto que profetizó Daniel lo cumplió el Hijo de Dios al morir en la cruz del Calvario en la mitad de la última semana de años. En su sacrificio expiatorio, Jesús proveyó todo lo que necesitamos para librarnos del pecado y obtener la justicia de Dios. Y desde el santuario celestial, el mismo Jesús comparte sus méritos con nosotros cuando le pedimos perdón. La epístola a los Hebreos es clara al afirmar que la expiación de los animales en el templo terrenal antiguo fue provisoria, mientras que el sacrificio del Mesías traería consigo una justicia perdurable y eterna. Con su sacrificio perdió valor el antiguo ritual de sacrificios terrenales, como lo anunció Daniel al decir que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y cuando Jesús murió, el velo del templo terrenal se rasgó de arriba abajo y se abrió o inauguró el camino a un nuevo ministerio, el de Cristo mismo en el templo celestial. Mateo 7:51 y después Hebreos 10, 19 y 20. Veamos la confirmación histórica y astronómica de la crucifixión. No podemos detenernos acá a considerar todo el contexto histórico que ofrecen los evangelios sobre la pasión de Cristo. Eso lo desarrollo en mi libro Los tiempos apocalípticos del santuario,
Y algo vimos en los temas anteriores de esta serie. Mencionemos simplemente que Jesús comenzó su ministerio pastoral en el otoño del año 27, luego de bautizarse en el río Jordán. Moisés había dicho que Dios iba a levantar un profeta como él, y una vez que llegase, el pueblo debía escucharlo y seguirlo. En cumplimiento de esa profecía de Moisés, Jesús comenzó a decir en el sermón de la montaña: oísteis que fue dicho a los antiguos por Moisés, mas yo os digo, agregó, equiparándose a Moisés. Fue entonces que Jesús comenzó a confirmar el pacto de Dios con su pueblo, según lo dice Daniel 9:26. A la mitad de la semana anual, Jesús ofreció su vida en sacrificio por el pecado. Esa última semana de años comenzó en el otoño del año 27, por lo que la mitad de esa semana debe buscarse en la primavera del año 31, más definidamente en las primeras fiestas del año. Y en el año 34, Esteban concluyó la semana profética asignada a la nación de Israel cuando por última vez se dirigió a la nación judía, como lo hacían los profetas de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Saulo de Tarso fue llamado entonces a predicar el evangelio a las naciones. La voz profética iba a dirigirse a partir de entonces al nuevo Israel, compuesto de judíos y gentiles convertidos a Cristo. ¿Qué confirmación astronómica tenemos del año 31 como siendo el año de la crucifixión? Les comparto un gráfico que contiene el resultado astronómico de la fecha en que Cristo murió. Siendo que el calendario judío era lunar, tenemos que buscar un año en el que la nueva luna de primavera hubiese podido verse en Jerusalén en un día jueves, porque 14 días más tarde se ofrecería el Cordero Pascual, y según los evangelios esto ocurrió el jueves antes de la puesta del sol. Y siendo también que para sincronizar su calendario lunar con el solar, cada 2 o 3 años los judíos debían agregar un 13º mes para concluir el invierno, ese primer mes podía caer en marzo o en abril, dependiendo del año. En marzo del año 29, la nueva luna tuvo en Jerusalén un 2% de visibilidad al comenzar el sábado. Y en abril, el novilunio se dio el lunes 4 de abril. Esto prueba que Jesús no murió en el año 29. Si buscamos en los datos astronómicos del año 30, la nueva luna se vio en un viernes 24 de marzo con un 4%, y en abril ocurrió en un domingo 23. Tampoco coincide. Vamos al año 31 y descubrimos que la nueva luna se vio con un 2% el martes 13 de marzo. Debemos averiguar entonces en qué día se vio la nueva luna de primavera en abril, y descubrimos, gracias a la astronomía, que el jueves 12 de abril pudo verse la luna con un 4% de visibilidad. La Pascua debió ocurrir entonces el jueves 26 y la Santa Cena y la crucifixión el viernes 27 de abril. Los años 32 y 33 tampoco coinciden según la información astronómica que se basa en el relato de los evangelios. Por consiguiente, el único año factible, posible de la crucifixión de Cristo es el año 31. Veamos la primera de las abominaciones romanas que vendrían después de esos hechos inaugurales de primavera. Al volver a la profecía de las 70 semanas, vemos en Daniel 9:27 el uso del término abominación en relación directa a los sucesos inmediatamente posteriores a la conclusión de las 70 semanas proféticas que concluyeron en el año 34 de nuestra era. En el versículo anterior se anuncia la destrucción de Jerusalén que iba a tener lugar después de ese año.
Se declara que las abominaciones iban a establecerse sobre un extremo o lugar del templo. Aquí ofreceré una traducción que pasaré a explicar seguidamente. Y sobre un lugar del templo habrá abominaciones, sikusim, espantosas, mesomem, hasta que se complete la destrucción determinada y se derrame y deje desolado el templo o ciudad. Versículo 26, esto que agrego del contexto, Daniel 9:27 es lo que leímos, el punto B. El hebreo tiene el plural sikusim ligado al participio singular, dando como resultado las abominaciones de desolación o las abominaciones que producen horror. Está en la forma verbal conocida en hebreo como poel, para los que saben hebreo. El término sikus, abominación, se usó a menudo en la Biblia para referirse a una idolatría repugnante que profana un lugar sagrado. El otro término hebreo para entender el contexto de este pasaje es kanab, que se traduce como ala de aves en Éxodo 19:4 o costado de la ropa en 1 Samuel 15:27 o extremo de la tierra en Isaías 8:16. Aquí nos encontramos de nuevo con un estilo típico judío que economiza palabras requiriendo determinar por el contexto el sentido de la palabra. El contexto de kanab lo encontramos en la última parte del versículo anterior, que anuncia la destrucción de la ciudad, de Jerusalén, y del santuario, versículo 26. De allí que la traducción griega de los 70 ligó ese término a hierón, templo. En otras palabras, kanab tiene que ver con un lugar del templo donde se pondría la abominación espantosa, ya que para causar desolación un ídolo abominable o ídolos abominables debían estar en un lugar sagrado. Siendo esto así, lo que está determinado, según el versículo 27, tiene que ver con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Vamos a los evangelios y descubrimos que la abominación desoladora de la que habló Jesús iba a cumplirse cuando los cristianos viesen a Jerusalén cercada de ejércitos. Esa iba a ser la señal de que su destrucción habría llegado. Lucas 21:20. Esto favorece la interpretación de que fueron los estandartes idolátricos paganos de los soldados romanos puestos al costado de la ciudad de Jerusalén los que cumplieron con las abominaciones de desolación. Así lo entendió también Elena de White, junto con muchos intérpretes anteriores de la época de la Reforma Protestante. ¿Cuáles fueron las abominaciones idolátricas y sacrílegas que se pondrían en un lugar del templo? Esa idolatría repugnante tendría que ver con los estandartes idolátricos romanos que llevaban la efigie del emperador, a quien las tropas invasoras adoraban. Esos estandartes se establecerían en el área del templo de Jerusalén. Pero la historia no iba a terminar allí. Basado en el plural de la palabra abominación de Daniel 9:27, Jesús advirtió que esa abominación romana debía interpretársela como una parábola de la abominación más espantosa que iba a venir más tarde, cuando en Roma se estableciese el culto de los papas en lugar del culto al emperador. Esto significaba que de las abominaciones de las que habló Daniel, una se daría en relación con el templo de Jerusalén y la otra se impondría más tarde cuando se erigiese el anticristo romano en medio del cristianismo. En efecto, en referencia a la abominación del emperador pagano, Jesús usó una expresión que usaba cuando hablaba en parábolas. Esa expresión es: el que lea, entienda, o el que tiene oídos para oír, oiga. Leamos.
Cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Mateo 24:15. Hablando estas cosas, decía Jesús a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lucas 8, versículos 8 al 10. Veamos ahora la interpretación protestante de estos pasajes. ¿Cómo entendieron los protestantes la profecía de Daniel y la aplicación de Jesús con respecto a la abominación desoladora? Como representando la idolatría espantosa del papado romano que se establecería en medio del templo espiritual, que es la iglesia. En la abominación idolátrica imperial romana en el lugar santo del templo terrenal, los cristianos en los siglos venideros iban a poder ver un anticipo de la abominación idolátrica del papado romano en medio de la iglesia cristiana, usurpando el ministerio que Jesús ejerce en el lugar santo del templo celestial. Entre los varios autores que cito en mi libro, Los tiempos apocalípticos del santuario, citaré 4 reformadores de los siglos XIV al XVI. Juan Hus, en el siglo XIV, al ser condenado, dijo lo siguiente: seguramente aún en este día está la malicia, la abominación y suciedad del anticristo revelada en el Papa y otros de este concilio. Ahora los siervos fieles de Dios pueden entender lo que nuestro Salvador Cristo dio a entender al decir: cuando vean la abominación de la desolación de la que habló Daniel, el que lee, entienda. El papado es la abominación de la deificación propia en el lugar santo. Martín Lutero en el siglo XVI escribió: nosotros también tenemos, en verdad, una abominación de desolación real sentándose en un lugar santo, esto es, en la cristiandad y en las conciencias de los hombres donde Dios solo debía sentarse y reinar. ¿Qué está haciendo el Papa? No se está sentando en el templo natural o casa de Dios, sino en el espiritual, en el templo nuevo y viviente del cual Pablo dice: el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. Así ustedes pueden ver si el Papa no es realmente la archiabominación de todas las abominaciones a quien Cristo y Daniel se refirieron, y el verdadero anticristo de quien está escrito que se sienta en el templo de Dios. Y él puede en verdad ser llamado una abominación de desolación. Nuestro texto se refiere no solamente a los judíos, sino también a nuestra abominación al reino del Papa. Verdaderamente el reino del Papa es una abominación de desolación, siguió diciendo Lutero, que se establece en el lugar santo, como dijo Cristo hablando directamente de ello. El que lee, entienda. Mateo 24. Y escribiéndole al Papa Leo le dijo: usted está puesto en este santo lugar, la cristiandad, por ninguna otra razón que ser la abominación de la que habló Daniel, que tiraría abajo la verdad y pondría mentiras en su lugar, y la operación de error. Por esto y no otra cosa llegó a ser el asiento del anticristo. Veamos ahora Lord Cobham, cuando fue juzgado en 1453. Al Papa no le debo tampoco ni la mano ni el servicio. Él es el gran anticristo, el hijo de perdición, la abominación de desolación en el lugar santo.
Walter Brutt, Lollardo protestante del siglo XIV, dijo: el altivo obispo de Roma es el ídolo de la desolación que se sienta en el templo de Dios, quitando el continuo sacrificio de Cristo. Veamos ahora el quitamiento de la intercesión continua del príncipe celestial para poner en su lugar la abominación espantosa. Los cristianos que sufrían bajo el paganismo romano podían encontrar consuelo y fortaleza invocando el nombre de su intercesor celestial. Pero la profecía de Daniel anticipaba la venida de un impostor terrenal que quitaría ese ministerio intercesor del príncipe celestial para arrogarse una autoridad que solo Dios tiene de perdonar pecados. En el capítulo 8 de su libro, en el versículo 11, Daniel anticipó esa impostura humana en las siguientes palabras: se engrandeció hasta igualarse o ponerse por encima del príncipe del ejército y quitó de él, min en hebreo, su intercesión continua, tamid en hebreo, y echó por tierra el fundamento, makon en hebreo, de su santuario. ¿Quién se atrevería en la tierra a ocupar el cargo sacerdotal de Cristo en el cielo al punto de pretender tener la autoridad de perdonar pecados, algo que le compite únicamente a Dios, como lo reconoce la Biblia? El anticristo. Los cristianos en los primeros siglos del cristianismo creían que ese anticristo que se sentaría en medio de la iglesia en forma impostora vendría después que cayesen los emperadores. Para ellos se basaban en las visiones de Daniel y Juan en el Apocalipsis. Esa es la interpretación que dio también el apóstol Pablo de la profecía de Daniel. Dijo que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, la pérdida de la fe primitiva, y se manifestase el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, agregó el apóstol Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene, el imperio romano, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 8. Notemos que en los días del apóstol Pablo ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Cuando consideramos la historia, vemos que la apostasía del cristianismo fue gradual. La influencia del paganismo griego estaba ejerciendo ya su obra entre los conversos del Imperio Romano que no lograban librarse completamente de los conceptos paganos que habían albergado. El día llegaría, sin embargo, en que el sistema imperial romano caería y sería reemplazado por otro que se interpondría entre Cristo y su iglesia, pretendiendo ocupar aún el lugar de Dios. El príncipe que intentó ocupar el lugar de Cristo en la iglesia cristiana fue el papado romano. El nuevo principado de Roma ocupó no solamente el lugar que antiguamente habían ocupado los emperadores romanos, sino que también se sentó en medio de la iglesia cristiana, pretendiendo ocupar el lugar de Dios y de su Hijo. Hasta hoy requiere de la gente que venga a Él y al sacerdocio que depende de Él, para que se arrodille ante ellos y le solicite el perdón de los pecados. Veamos el daño causado a la verdad y al santuario celestial por este príncipe romano. El profeta Daniel da más detalles sobre la obra impostora de este príncipe impostor. Advierte que debido a la apostasía de la iglesia cristiana, le darían a ese príncipe blasfemo un sacerdocio y un ministerio sacerdotal con el que procuraría reemplazar el sacerdocio del príncipe del ejército. Leamos literalmente Daniel 8:12. Y en rebelión, Peshá, se le dio
al cuerno o príncipe impostor un ejército de sacerdotes sobre el servicio continuo del santuario y arrojó por tierra la verdad, emet en hebreo, y hará su voluntad y prosperará. El ejército aquí puede referirse al pueblo de Dios o a una orden sacerdotal que se establece sobre el pueblo de Dios, como se ve en Números 4 y en el capítulo 8. El cuerno es una referencia al príncipe impostor que ya vimos en el mensaje anterior y que está puesto en paralelo con el cuerno de la bestia o reino de la visión anterior. Indiscutiblemente proviene de Roma. Vemos así que hay dos príncipes y sacerdocios en pugna, uno en el cielo y otro en la tierra. Porque el príncipe del ejército, según vimos también, es de origen celestial, y por lo cual el santuario en el cual intercede regularmente, de acuerdo al término hebreo tamid, debe ser también el del cielo. ¿Qué haría este príncipe apóstata o impostor? Despreciaría la ley de Dios. Advierte el pasaje que el gran impostor venidero arrojaría por tierra la verdad. Esto es lo que destaca también la carta del apóstol Pablo al referirse a ese mismo poder, cuando dice que engañaría a todos los que no tuviesen amor por la verdad, sino que se complacerían en la mentira. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 10 y 12. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Los pasajes bíblicos hablan por sí solos. Contentémonos con citarlos. El anticristo romano dijo, Daniel, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Todos tus mandamientos de Dios son verdad. Emet, Salmo 119, 151. El ilegal, anomos en griego, vendrá por obra de Satanás con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto creerán en la mentira todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 9 al 12. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Primera Juan 2, 4. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No entrará en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, versículos 8 y 27. Las fechas proféticas corresponde ahora ver de la abominación espantosa medieval. Las únicas fechas proféticas que encontramos sobre el papel de Roma en las profecías de Daniel y Apocalipsis tiene que ver con su período de predominio medieval bajo el reino de los papas. A ese período se refirió Jesús cuando habló de la gran tribulación, Mateo 24, versículos 21 y 29. A su apóstol Juan le dio Cristo revelaciones más precisas aún sobre esa gran tribulación y abominación espantosa. Ambos profetas expresan las fechas de una manera variada para que no haya dudas, siguiendo el principio de día por año que ya consideramos en un mensaje anterior. Así, tiempo, tiempos y medio tiempo significa 1260 días en referencia a años, y 42 meses de 30 días temáticos por cada mes. Leamos los pasajes. Desde la perspectiva del predominio del anticristo romano que iba a venir en primer lugar, proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Daniel 7:25.
pero excluye el patio que está fuera del templo, el templo celestial. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa. Referencia simbólica aquí al pueblo de Dios perseguido. Por 42 meses, Apocalipsis 11:2. Los que moran en la tierra son los que siguen al anticristo romano en el Apocalipsis y ejecutan sus órdenes de exterminio. No podemos ver en detalle esto aquí. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. Veamos ahora este mismo periodo desde la perspectiva del padecimiento de la mujer que simboliza a la iglesia fiel de Cristo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:14. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Apocalipsis 12, versículos 6 y 14. Y en Daniel dice, será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. A partir de este periodo comenzaría el tiempo del fin. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio, es decir, de sufrimiento. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Desde la perspectiva del quitamiento del ministerio celestial de Cristo y la imposición de la abominación desoladora, esto nos muestra cuán importante es esta profecía porque repite este periodo en muchos lugares. Desde el tiempo en que la intercesión continua sea quitada y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Daniel 12:11. Veamos ahora el cumplimiento histórico del predominio papal y de su opresión religiosa. No podemos desarrollar aquí todo el papel tan vasto que iba a desempeñar el papado romano y que describen con tanta precisión las visiones de Daniel y de Juan en el Apocalipsis. Los que desean una extensa documentación bíblica e histórica de su cumplimiento pueden encontrarla en 2 de mis libros, The Seals and the Trumpets y Los tiempos apocalípticos del santuario. Aquí nos contentaremos con hacer un resumen que podrán seguir en las figuras y gráficos que pondremos en la pantalla. De los 10 cuernos o reinos que se levantarían del Imperio Romano, el primero que se bautizó como católico y estableció su capital en París fue el rey Franco Clodoveo. Su gobierno lo estableció en esa ciudad en el año 508 bajo un sistema unido de iglesia y Estado. Esto implicaba el reconocimiento de la supremacía del Papa en la Galia y el comienzo de la intolerancia religiosa en sus dominios. Clodoveo inició en Francia una cruzada contra los enemigos del papado romano y esa nación pasó a ser considerada por los papas como la hija mayor o primogénita y hasta predilecta de la Iglesia. Fue la nación también que primero impuso los tribunales de la Inquisición hasta que su fidelidad a Roma se quebró en 1798, cuando el general Berthier llevó prisionero al Papa y declaró que nunca más debía emanar ninguna autoridad de esa sede.
Por tal razón reconocen los historiadores que la conversión del rey Franco Clodoveo al catolicismo es uno de los sucesos más importantes en la historia del mundo, porque marcó desde el año 508 toda la historia medieval que sostuvo al papado romano como la autoridad máxima reconocida en toda Europa. En el año 538, el general Belisario, por orden del emperador Justiniano, logró liberar al papa de los ostrogodos arrianos que no reconocían la autoridad del papa en Roma, y desde entonces comenzó el dominio temporal del papado. Así entró en efecto el decreto que había dado Justiniano en el año 533 de someter todas las demás iglesias del Asia a la autoridad del pontífice romano, a quien se dirigió con un título blasfemo: su santidad. El punto de llegada de los 1260 años es el mismo de los 1290 años, a saber, el año 1798. Un punto más: el tiempo del fin y las fiestas apocalípticas del séptimo mes. Si tenemos en cuenta el mensaje anterior donde consideramos la profecía de los 2300 años, junto con este mensaje en donde vimos el cumplimiento de los 1260 y 1290 años, podemos responder ahora en forma precisa las preguntas que aparecen en Daniel 8:13. Para ello, traduciremos literalmente este pasaje, repitiendo por elipsis la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la visión? Hasán en hebreo. La respuesta se da en Daniel 8:14. Hasta 1844, al fin de los 2300 años. ¿Hasta cuándo el tamid? Continua intercesión del príncipe del ejército celestial en el lugar santo de su templo. La respuesta se da en Daniel 8:14, hasta 1844. ¿Hasta cuándo la rebelión asoladora que pisotea el santuario, quitando la intercesión continua del príncipe celestial? La respuesta se da en Daniel 12:11, hasta que concluyan los 1290 años, lo que ocurre en 1798, y comienza el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo el pisoteamiento del ejército, en referencia a la persecución que sufre el pueblo del príncipe del ejército? La respuesta se da en Daniel 7:25 y en el capítulo 12, en los versículos 7 al 9, hasta que concluyen los 1260 años en 1798 y comienza el tiempo del fin. Todo esto nos muestra que los períodos proféticos de Daniel y Apocalipsis llegan hasta el tiempo del fin en 1798 y en 1844. Mientras que la iniciación de la purificación del santuario celestial en 1844 estaba representada por el día de la expiación, la fiesta de las trompetas que anunciaba el juicio 10 días antes, podemos concluir que se cumple en el año 1798. En efecto, la fiesta de las trompetas iniciaba el séptimo y último mes de fiestas. Así también, en la perspectiva apocalíptica más definidamente a partir de 1798, se abrieron las puertas para proclamar con libertad la llegada del juicio de Dios, que comenzaría en el año 1844. Esto lo veremos más de cerca en el siguiente tema de nuestra serie sobre el calendario divino de salvación. Allí consideraremos también los 1335 años de Daniel 12:12, que une las dos fiestas simbólicas en su cumplimiento apocalíptico, y otras profecías más cuyas fechas llegan también hasta el tiempo del fin. Concluyamos este tema preguntándonos: ¿por qué Dios permite la maldad
e incluso que el príncipe de este mundo logre treparse a la cima del mundo para engañar a las naciones y haga sufrir a tanta gente noble y justa que busca servir a Dios según su conciencia. En primer lugar, porque el verdadero carácter de un cristiano se forja en la adversidad. Para que un barrilete o cometa se levante, se necesitan vientos en contra. En segundo lugar, porque para que el mal sea finalmente destruido para siempre, el universo entero debe poder ver la extensión de su malignidad. Así, a ninguna otra criatura en el universo va a ocurrírsele iniciar un camino diferente al que Dios trazó para su creación. Y en tercer lugar, porque todo el universo debe convencerse de la justicia de Dios al condenar el pecado y alabarlo por la grandeza de su amor en salvar, que se cumplió al dar a su Hijo para librar al pecador. La abominación asoladora que se impuso en la cristiandad durante toda la Edad Media robó de Cristo su intercesión sacerdotal celestial. Nada mejor entonces que concluir con el testimonio de quienes padecieron bajo la tribulación producida por tal abominación. Entre ellos está el testimonio que dejaron los amigos de Dios mal llamados cátaros en el único libro de ellos que sobrevivió a las llamas de la Inquisición en los siglos XII y XIII. Lleva por título Libro de los Dos Principios. ¿Cuántos ejemplos bíblicos de mártires que dieron su vida por su fe se encuentran en ese libro? Uno queda con la impresión de que no se les escapó ningún pasaje bíblico que reconforte la fe de quienes deben dar su vida en este mundo en donde el mal y su príncipe malvado ejercen su potestad. Fortalecía la fe de esa gente el testimonio de los profetas, de Cristo mismo y de los apóstoles, quienes también estuvieron dispuestos a dar su vida antes que renunciar a su fe en Dios y en su palabra. Esos amigos de Jesús o de Dios, como se llamaban a sí mismos, entendieron que la obra sanguinaria del cuerno pequeño, bestia apocalíptica o anticristo de las visiones de Daniel y Juan, se cumplían en sus días bajo el papado romano, y afirmaron su fe en las promesas divinas para permanecer fieles hasta la muerte y así recibir la corona de la vida. Dios mismo sufre, dijeron, por la obra nefasta del príncipe de este mundo, quien tendrá su castigo en el día final. Pero tolera esa obra maligna con miras al triunfo final del bien y de la salvación de su pueblo. Querido hermano y hermana que has llegado hasta aquí, no te atormentes antes de tiempo pensando en lo que te pueda pasar en el futuro. Pon tu vida en las manos de Dios y camina confiado en su dirección. Tal vez sientas que no estás preparado para ser mártir, pero nadie nace como mártir. Cuando el momento de prueba llega, Dios fortalece al que padece por su fe. Y si mantienes viva tu fe en el Señor, Él te mantendrá en pie jusqu'à la mort, hasta la muerte o hasta su venida. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, de ti dependemos para respirar, para comer, para vivir. Y queremos encomendarte una vez nuestra vida para que la dirijas hasta ese momento final que tú determines, en donde vendrás a buscar a tu pueblo que con ansias te espera desde este mundo de tribulación. Prepáranos para encontrarnos contigo y para que nuestra fe pueda vencer al mundo, como lo asegura tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.